Paz y bien. Oración del día de hoy. Dios del universo, gracias te doy por este hermoso día que pones delante de mis ojos. Gracias porque me recuerdas que me amas con todos los detalles de tu creación. Te pido que este día sea de mucho provecho para mí y para los míos. Amén. Paz y bien, estimadas estudiantes. Mi nombre es Diana Fuentes Neves y soy psicóloga de su institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Ya me conocen, hemos trabajado varias sesiones de tutoría juntas y esta no es la excepción. A continuación presentaré el tema a desarrollar el día de hoy. Sesión de tutoría. Aprendo a resolver problemas o conflictos. Presentado por Coordinación de Tutoría y Orientación Escolar, Psicología. A continuación voy a mostrar un video. Veámoslo con mucha atención. ¿Qué les pareció el video que les acabo de mostrar?
Es muy corto, pero tiene un contenido valioso y una enseñanza que nos permite reflexionar sobre la importancia que tiene una resolución de conflictos pacífica. Ambos personajes, como ustedes pudieron ver, estaban enfocados por ver quién ganaba, quién tenía la razón. Y muchas veces eso nos pasa a casi todos. Y también olvidamos que el diálogo es una excelente herramienta para poder solucionar problemas, para llegar a un acuerdo con la otra persona o con las demás personas con quienes tenemos un conflicto. Entonces yo las invito a que podamos analizar un poco más sobre este video en familia y puedan también tener la información de sus papás, de su familia, sobre lo que piensan de este video, que como les dije anteriormente es cortito, pero tiene una enseñanza valiosa. Partimos de la siguiente pregunta. ¿Qué es un problema o conflicto? Los conflictos son aquellas situaciones o circunstancias que implican un problema o dificultad. Un conflicto puede ser entre dos o más personas. Los conflictos suelen dar lugar a emociones negativas, pudiendo provocar discrepancia, tensión y enfrentamientos. El conflicto puede llegar a ser positivo si se afronta adecuadamente. Importancia de la resolución de conflictos. Como seres sociales que somos, estamos continuamente relacionándonos con otras personas y a partir de esa interacción aparecen frecuentemente conflictos de mayor o menor gravedad. Generalmente los conflictos no suelen implicar violencia o agresividad, aunque sí provocan malestar o nerviosismo ante la existencia de intereses contrapuestos, bien por diferencias de una persona con otra o bien porque la elección de una decisión u otra puede suponer una serie de ventajas e inconvenientes. Por tanto, es importante detectar y analizar los conflictos desarrollando formas adecuadas de actuación para solucionarlos y conseguir una buena convivencia. ¿Qué es la resolución de conflictos? La resolución de conflictos es el conjunto de conocimientos y habilidades puestos en práctica para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los enfrentamientos entre dos o más personas. ¿Cómo podemos resolver conflictos de manera constructiva? El reto está en saber cómo podemos manejar los conflictos cuando se presenten. A continuación, les mostraré 3 estrategias para poder resolver conflictos de manera adecuada y pacífica. Primera estrategia: negociación. La negociación es común en nuestro diario interactuar. Las personas negociamos cotidianamente. Una negociación consiste en que los involucrados se pongan de acuerdo respecto a un asunto. La negociación es un proceso en que 2 o más personas se comunican directamente, mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, confiando que construirán un acuerdo que satisfaga a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades, sin ningún tipo de presión. En este proceso no solo se expresan los hechos que desencadenaron el conflicto, también las emociones y sentimientos que la situación genera en los involucrados. Para que sea posible, las personas o los grupos que están en conflicto deben creer que es viable negociar, estar convencidos que están en condiciones de hacerlo y que el momento es oportuno. Segunda estrategia: la mediación.
La mediación, también conocida como la negociación asistida, es una estrategia que favorece respuestas no agresivas ni violentas a los conflictos de las personas, promoviendo así el desarrollo de la capacidad de escucha, la tolerancia y la empatía. La mediación se implementa bajo los mismos principios que la negociación. Cuando dos o más personas involucradas en una situación conflictiva consideran que no pueden resolver su conflicto cara a cara, buscan la ayuda de un tercero, ajeno completamente al conflicto, para que las ayude a encontrar una solución. El mediador, a través de la aplicación de técnicas y herramientas, facilita la comunicación entre ellas, ayudándoles a llegar a un acuerdo, respetando siempre su voluntad y autonomía. En un conflicto se puede ejercer el rol de mediador buscando que se llegue a un acuerdo y se pueda preservar así la relación. En este proceso, el mediador no solo explorará los hechos que dieron origen al conflicto, sino también las emociones y sentimientos que cada persona tiene respecto al conflicto. Las cualidades que debe reunir un mediador para poder ejercer su labor de manera idónea son las siguientes: ser una persona neutral e imparcial, no tener interés en favorecer a uno o a otro, inspirar confianza y respeto, ser una persona empática, ser respetuoso y cuidadoso, evitando emitir juicios de valor, actuar bajo criterios de equidad y responsabilidad. El rol del mediador es guiar el proceso con la finalidad de que los involucrados en el conflicto construyan la solución de manera conjunta. Los involucrados son los que toman la decisión respecto a qué harán para solucionar su situación. Entre las funciones que encontramos del mediador podemos señalar las siguientes. Quizás ustedes se sienten identificadas con algunas de estas funciones. Escuchen con atención. Por ejemplo, un mediador genera espacios de diálogo, facilita la comunicación entre los actores involucrados, ayuda a las partes afectadas a que se comuniquen de manera eficaz y eficiente. También ayuda a los involucrados a identificar cuáles son sus intereses y poder satisfacerlos. Generar un clima de confianza entre las personas y grupos respecto al proceso. Asimismo, también un mediador motiva a ambas partes involucradas en el conflicto para llegar a acuerdos. Para ejercer el rol mediador frente a una situación de conflicto se requiere prepararse y desarrollar ciertas habilidades para promover la comunicación eficiente. Entre estas habilidades podemos señalar, por ejemplo, que un mediador maneja técnicas de comunicación, una comunicación asertiva. Es capaz de identificar los intereses y las necesidades de los involucrados. Es una persona organizada. Es capaz de estructurar el proceso de mediación. Tiene capacidad de síntesis. Es una persona altamente creativa. También la meta del mediador es ayudar a las personas o los grupos en conflictos a encontrar una solución. No juzga, no castiga, no da la solución al conflicto, solamente genera el espacio para el diálogo. Tercera y última estrategia: construcción de consenso. Ciertos conflictos pueden afectar a muchos o a todos los miembros de un grupo. En esos casos, esta estrategia de la construcción de consenso permite recoger los aportes de todos los integrantes y buscar la satisfacción de la mayor cantidad de intereses posibles, en aras de un interés común. La construcción de consenso da por resultado un acuerdo a los que todos pueden acceder, aunque la solución puede no gustarles por igual a todos. El consenso no significa unanimidad, sino que es un esfuerzo de buena fe para satisfacer así los intereses de los actores. Se logra el consenso en el momento en el que todos han logrado acuerdos, como resultado del esfuerzo para satisfacer los intereses comunes. A través de este mecanismo que sirve de modelo
Para, por ejemplo, la toma de decisiones, se recoge mucha información y se explora mayor cantidad de opciones. Este proceso se ejecuta con la ayuda de un facilitador de consenso, quien se encarga ¿de qué? Se encarga de diseñar e implementar una estrategia que permita una comunicación fluida entre todos los participantes del grupo. Para ello emplea una serie de técnicas similares a las utilizadas en la negociación y en la mediación, de las cuales hemos hablado anteriormente. También un facilitador procura organizar el grupo, planifica el trabajo que se va a ejecutar, motiva la participación de todos los presentes en la reunión, también genera un clima adecuado y llega a acuerdos. También el facilitador debe articular los diferentes puntos de vista señalados por el grupo para identificar tanto los que son comunes así como los que son divergentes. Por su complejidad, este mecanismo requiere la presencia de un facilitador preparado que apoye la construcción de los acuerdos. Habilidades para responder a los conflictos de manera adecuada. Además de las técnicas que hemos revisado, es necesario desarrollar habilidades que favorezcan la resolución pacífica de los conflictos en cualquier contexto de nuestra vida cotidiana. Entre estas habilidades destacamos la creatividad, la comunicación eficaz y asertiva y la expresión adecuada de emociones. Promoción de respuestas creativas y no violentas frente a los conflictos. Se ha señalado que desde la perspectiva del abordaje de la resolución de conflictos es importante identificar los intereses, necesidades, actitudes y comportamientos de los actores involucrados para que en base a esto se generen posibles soluciones satisfactorias para ambas partes. Esta tarea no es sencilla, claro que no. Además de la disposición al diálogo entre los involucrados, se requiere también la capacidad de trabajar de manera cooperativa, de escucharse el uno al otro, de ser empáticos y asertivos. Estas posibles soluciones a la situación conflictiva tienen dos características súper importantes: la creatividad y la no violencia. La creatividad implica generar nuevas ideas, conceptos y arribar a acciones que lleven a producir soluciones originales. La resolución de conflictos implica buscar nuevas y diversas formas para resolver situaciones usualmente resueltas de una manera convencional o común. Por ejemplo, la lluvia de ideas es una técnica muy utilizada en la resolución de conflictos, que permite y promueve que los participantes sean creativos. Esta técnica se basa en la generación de ideas aleatorias, para que las personas que enfrentan una situación conflictiva puedan lanzar todo tipo de pensamientos que consideren oportunos y adecuados para resolver su problema. Esta habilidad para crear ideas y soluciones a los conflictos debe estar asociada a una práctica de no violencia, utilizando la capacidad que tenemos las personas para transformar situaciones destructivas en constructivas. Este poder transformador implica que quien lo ejerza debe estar dispuesto a, primero, rechazar la violencia como medio para resolver situaciones conflictivas. También promover salidas constructivas, asumir el compromiso de no ser agresivo, de ser una persona asertiva. La no violencia es activa e implica respetar a los demás y estar constantemente en la búsqueda de la justicia. Ejercer y promover soluciones no agresivas no es complacencia o martirio. Por lo contrario, involucra la experimentación de una transformación que luego repercuta en los demás, de manera positiva, por supuesto. También es importante
que se promuevan respuestas que beneficien a las partes involucradas en una situación de conflicto. La no violencia implica un proceso creativo que permite que los actores involucrados en un conflicto satisfagan sus intereses y necesidades, y así trabajen cooperativamente y con el compromiso para construir una solución a su conflicto. La comunicación en el origen y resolución de conflictos. La comunicación es un elemento esencial en toda resolución de conflictos. Por el contrario, una mala comunicación obstruye este proceso e incluso puede ser una causa del mismo. Dentro del proceso comunicativo, dos aspectos fundamentales son los que son necesarios para poder resolver un conflicto. Por ejemplo, tenemos como primer aspecto la claridad con la que se comunica el mensaje. Y como segundo aspecto, la disposición para escuchar al otro. Cuando el mensaje no se transmite adecuadamente, suele ocurrir que una de las personas malinterpreta lo que la otra persona ha dicho y reacciona defendiéndose ante lo que ha considerado una ofensa. También hay que tomar en cuenta que los mensajes se transmiten desde diversos códigos: una palabra, un gesto, una lágrima, una mirada, una actitud corporal. Tengamos en cuenta eso. La disposición para escuchar al otro implica comprender el mensaje en función de lo que se quiere decir y no en función de lo que personalmente se quiere escuchar. Esto requiere utilizar todos nuestros sentidos para interpretar bien, entendiendo que la comunicación es un proceso circular en la que participan como mínimo dos personas: el emisor, que envía un mensaje que es decodificado por el receptor, que a su vez emite una respuesta en reacción al mensaje. La asertividad como alternativa a los conflictos. Ante un conflicto, podemos asumir diversos roles. Podemos mostrarnos de una manera pasiva, agresiva o asertiva, destacando que la opción deseable es el rol asertivo. El rol asertivo involucra decir, hacer lo que uno piensa, siente, desea, quiere. Esto también implica dar una opinión de manera sincera y voluntaria, sin amenazas ni coacción, respetando siempre los derechos de las demás personas. La asertividad es la destreza que permite expresar sentimientos, opiniones y puntos de vista en general, sin herir a los demás, manifestando respeto por el otro, evitando emitir juicios u opiniones que descalifiquen y también sin hacer críticas constructivas. La palabra asertivo viene del latín assertivus y significa comunicación o declaración afirmativa. Ser asertivo es una forma de comunicación que busca ser directa, clara y transparente. La asertividad es igualmente la conducta que permite a una persona actuar con base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer derechos personales sin negar los derechos de los otros. Una actitud asertiva que nos permite convivir e interactuar de manera cooperativa y no violenta, en un clima de respeto y tolerancia. La expresión de emociones. Una situación de conflicto puede hacernos sentir emociones más o menos intensas, según el impacto que la situación tiene en nosotros. En esos casos, la expresión de nuestras emociones genera emociones en el otro. Por ello es muy importante tratar de reconocerlas y comprenderlas. Reconocer las emociones propias y las del otro favorece su manejo adecuado. Este reconocimiento mutuo permite trabajar sobre posibles soluciones al conflicto. Por ello es importante que ustedes desarrollen habilidades para, por ejemplo, el reconocimiento de las emociones propias y ajenas, la capacidad para expresar las emociones de manera asertiva, evitando lastimar al otro, la capacidad de empatía para comprender las emociones del otro, la creatividad para proponer alternativas y llegar a acuerdos.
En ocasiones los conflictos generan emociones intensas como la ira o el resentimiento. Cuando uno de los protagonistas del conflicto necesita expresar una descarga emocional, se sugiere no reaccionar ante ello, sino permitir la descarga, para luego abordar el conflicto de manera más libre y tranquila y serena. En este caso es importante que solo una persona por vez se exprese, posibilitando así la escucha hacia el otro y evitando que la respuesta agrave el conflicto. Se habla de la expresión responsable y la aceptación bien dispuesta. La expresión responsable se refiere ¿a qué? Se refiere a expresar verbalmente y hacer propia la emoción sin atacar al otro. Y la aceptación bien dispuesta significa reconocer los sentimientos de la otra persona, medir su intensidad y también invitar al otro a buscar soluciones juntos y así hacer un trabajo cooperativo. Es momento de resolver nuestra ficha de actividad. Reforcemos lo aprendido. Se ha adjuntado a esta sesión el archivo en PDF de nuestra ficha de actividad. Nuestra ficha de actividad consta de 5 preguntas que serán fáciles de contestar, ya que son en base a su juicio crítico. Hemos finalizado con el tema de hoy. Espero que en casa refuercen lo aprendido y conversen con sus familiares para saber su opinión sobre la importancia que tiene resolver conflictos de manera pacífica. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Paz y bien. Perú, mi país. Nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra del sol.